Les voy a pedir, amados y amadas, que vayamos al libro de Deuteronomio en el capítulo 28, versículo 15 en adelante. Y le voy a pedir a nuestra hermanita Laurita que nos haga favor de leer Deuteronomio 28, del 15 al 20. Adelante, Laurita. Amén. Dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Yahweh tu Elohim, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Yahweh enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Amén. Amén. Muchas gracias, Laurita. Consecuencias de la desobediencia. Antes de empezar con esta enseñanza, amados, aquí mismo en el libro de Deuteronomio nos habla previamente bendiciones de la obediencia. Me quiero enfocar en las consecuencias de la desobediencia, o dicho de otra manera, maldiciones como consecuencia de la desobediencia. Debido al tema que el Señor, nuestro Abacadosh, el Ruach HaKodesh, nos ha estado enseñando en estas últimas semanas, acerca del tema de las maldiciones generacionales. En la clase, en la enseñanza anterior, estuvimos viendo cómo se presentó el hambre, dice la Escritura. Hubo hambre en la tierra y después de 3 años, por 3 años consecutivos, amados. ¿Por qué el Señor nos enfatizó esta clase en la vez anterior? Porque viene de nueva cuenta hambre sobre la tierra por años consecutivos. Y Él nos ha estado instando a que nos preparemos. No vayan a pensar que es una hambruna ligera. Se va a disparar el precio de los alimentos considerablemente y debemos todos de prepararnos. Esto que le aconteció en tiempo de David viene de nueva cuenta. Pero ¿por qué volver a tocar el tema de las maldiciones? Vimos en la clase anterior sobre esta hambre consecutiva que hubo por 3 años, y hasta después de 3 años, dice la Escritura, que David se le ocurrió consultar a Yahweh, y Yahweh en su misericordia, amados, que este es el tema de esta noche, Yahweh en su misericordia le reveló a David esos secretos escondidos, la razón del por qué la maldición había llegado a la nación de Israel, y le dijo todo el secreto escondido a causa de Saúl y de aquella casa de sangre. Te pregunto en esta noche, ¿tu casa es una casa de sangre o es una casa de bendición? ¿Es una casa de maldición o es una casa de bendición? ¿Estás sufriendo como sufrieron, fíjense bien, la descendencia de Saúl, que para aquel entonces ya había fallecido? Sufrieron la muerte a causa de su padre y a causa de su abuelo, Saúl. Ya había fallecido. Pero como les he dicho en otras ocasiones, las consecuencias de nuestras acciones hemos de pagarlas. Y no caducan, amados. Ya
ya vimos en esta clase, no caducaron cuando Saúl falleció. Todos los delitos y pecados que el rey había cometido, ¿caducaron con su muerte? Por supuesto que no. Siguieron vigentes. Tanto fue que falleció Saúl. La maldición llegó a toda la nación, ya había fallecido. A todo Israel llegó el hambre 3 años, como consecuencia de las malas acciones, de los pecados de un rey ya muerto. Pero no me quiero enfatizar en ello. Lo que quiero enfatizarte hoy es qué sucedió en la casa de tu padre y en la casa de tu madre. No estoy hablando de manera literal, sino en las generaciones atrás, en la línea materna y paterna de tu casa. ¿Qué sucedió? Que estás pagando hoy consecuencias de esa desobediencia. Maldiciones generacionales, para ser más enfática y específica. ¿Qué delitos cometieron? Ya fallecieron. Me vas a decir, es que ya falleció mi papá, ya falleció mi mamá, ya fallecieron mis abuelitos, mis bisabuelitos. Ya había fallecido Saúl, amado y amada. Pero las maldiciones seguían ahí vigentes. Consecuencias de los pecados de Saúl para toda la nación de Israel, y también consecuencias de los pecados de Saúl para su propia casa. Y el Señor la llama de una manera muy fuerte, casa de sangre. ¿Cómo se llama tu casa, mi amado y mi amada? Se llama también casa de sangre. O se llama casa de desobediencia, cualesquier desobediencia que le quieras colocar. Casa de desobediencia en temas sexuales, casa de desobediencia en temas sociales. El Señor nos prescribió más de 600 mandamientos preescritos, previamente escritos, para que los obedeciéramos. Y dice claramente en Deuteronomio 28, del 1 en adelante, bendiciones como consecuencia de la obediencia de lo que Él preescribió. Para que no vayamos a decir, es que no tenía conocimiento de causa, porque es que lo prescribió, lo dejó previamente escrito. ¿Para qué? Para obedecerlo. Pero en el libre albedrío que en su misericordia nos dejó, tenemos la posibilidad de decidir si obedecemos lo prescrito o lo desobedecemos. Si lo desobedecemos, aquí hay una lista tremenda de consecuencias de esa desobediencia. O dicho de otra manera, maldiciones generacionales como consecuencia de la desobediencia, de lo que ya prescribió. ¿Y cómo se llama? Cuando cometemos desobediencia o desobedecemos lo que Él prescribió, el Señor lo llama prevaricación, porque no podemos aludir delante de su presencia desconocimiento. Señor, perdóname, es que no sabía. Por como ya sabemos que ya está escrito y lo escribió en la tabla de nuestros corazones, no tenemos excusa. Dice la Escritura, eres inexcusable, oh hombre. No hay manera de que llegues delante de mi presencia a quererte escudar, porque yo escribí la tabla de mis mandamientos en tu corazón. De modo que cuando pecamos, amados, nuestra conciencia da testimonio de que hemos hecho mal. No ocupamos ni siquiera al abogado, ni al juez, ni a nadie. Nuestra propia conciencia nos acusa cuando hemos desobedecido. Pero bueno fuera que ahí quedara el tema de que la conciencia nos acusa, sino que las consecuencias de la desobediencia son tan delicadas, amados, que vimos la clase anterior que no prescriben, ni se cancelan, ni se abrogan, ni se derogan con la muerte de la persona que los cometió.
que cometió el delito, que cometió la infracción o que cometió la desobediencia. Vimos que Saúl, y te lo quiero enfatizar porque tuve muchas llamadas al respecto y quiero que quede bien claro cómo funciona esto, así como está escrito aquí en las Sagradas Escrituras. Lo vimos desde el enfoque del hambre que hubo, pero ahora lo vamos a ver desde el enfoque de la familia. Casa de sangre, qué fuerte lo llama. ¿Cómo le podrías titular a tu casa? Casa infraccionadora, casa desobediente. A lo mejor casa de sangre suena muy fuerte, pero yo te voy a decir algo. También es asesinato y también es homicidio cuando alguna persona aborta a su bebé. También se llama asesinato, también es casa de sangre, amados. Es tiempo de que llamemos las cosas como se llaman, porque el Señor lo toma muy en serio. Cada vez que desobedecemos, ten por cierto que vamos a tener consecuencias muy severas, que no prescriben cuando las personas que hayan cometido la infracción fallezcan, como lo vimos la clase anterior. Saúl falleció, ¿y qué sucedió? Llegó la maldición por 3 años de hambre, porque habían hecho un pacto, amados, con Gabaón, y Saúl lo pasó por alto. Pero ahí no termina el tema, amados. Por haber derramado tanta sangre Saúl de una manera deliberada, vamos a decir que mataba sin ton ni son el Señor al punto que lo llama casa de sangre. ¿Qué sucedió con la familia de Saúl? Ya había fallecido, amados. Pero había muchos pecados o infracciones o consecuencias de la desobediencia de Saúl que terminaron pagando sus descendientes. ¿Qué estás pagando tú hoy en día, amado y amada, como consecuencia de las acciones de tu padre, de tu madre, de tu abuelo, de tu bisabuelo, de tu tatarabuelo, como se llame, de todas aquellas personas por la línea paterna y materna? ¿Qué estás pagando? ¿Soledad? ¿Qué maldiciones hay en ti, en tu familia? ¿Rechazo? ¿Abandono? ¿Cuáles son esas consecuencias de la desobediencia de tu padre y de la casa de tu madre que estás pagando hoy en día, aun que ellos ya fallecieron? Es importante, porque, amados y amadas, ahora el segundo paso al que el Señor nos insta en esta noche es hacer lo mismo que hizo David. Ya no estar pagando las consecuencias de la desobediencia de tu padre, quizá de tu madre, de tu abuela. ¿Saben que el Señor me ha revelado asuntos que practicaba mi bisabuela paterna? Fíjense bien, y que pactó mi bisabuela, quien no tuve el gusto de conocer, que hizo pacto, sí, pactó a sus hijos y a sus nietos. Así me lo ha revelado el Señor. Y ni siquiera sí, y estamos pagando consecuencias graves, amados. Así como lo muestra la Escritura en 2 de Samuel 21. Ya había fallecido, dice la Escritura, que ya habían fallecido Saúl y Jonatán. En otra parte de la Escritura dice cómo fallecieron. Y seguían pagando consecuencias sus generaciones, sus descendientes. ¿Qué consecuencias estás pagando? ¿Qué consecuencias a causa de la desobediencia de la casa de tu padre y de tu madre estás pagando? Necesitamos, amados y amadas, en esta noche pedirle al Señor ya no esperar 3 años, como hizo David, ni 40, ni 20, ni los que tengan, ni 15 quizá. Ya no estar esperando. Señor, ¿por qué recurrentemente me rechazan, Señor? ¿Por qué recurrentemente
me menosprecian. Hay una maldición de menosprecio, de rechazo, de vejación, de maltrato. Señor, ¿por qué en cada lugar en donde voy me perjudican, Señor? ¿Me denigran, Padre? ¿Por qué hay una maldición de soltería en casa, Señor? ¿Por qué tengo que estar pagando las consecuencias de la desobediencia? ¿Qué sucedió? Es tiempo, amados, lo que el Señor está buscando en esta noche, que hagamos lo que hizo David. Pero que no nos vayamos a tardar 3 años. En esta noche el Señor quiere que identifiques qué te está aconteciendo. Han venido personas a administración. Cada vez que emprendo un negocio, funciona 2, 3 meses y caigo en bancarrota. Ya por experiencia de años, amados, ¿qué hubo ahí en el trasfondo? Pues hubo un fraude que cometió alguien en la línea de la casa de tu padre o de tu madre, una estafa que se cometió, de modo que la maldición, las consecuencias de esa infracción, de ese pecado que cometió alguien en la casa de mi padre o de mi madre, lo estamos pagando hoy en día. Porque cuando murió el padre o la madre, no caducó el pecado, no caduca con la muerte, como les dije en otra clase, ni caduca, ya pasaron 20 años y ya se le olvidó al Señor, y a Satanás, a ese menos se le olvida, tiene el derecho legal y quiere cobrar la factura. ¿Cómo se llama tu casa? ¿Cómo le pondrías? Quizá me van a decir, casa de sangre, no. Suena muy abrupto. Nosotros no somos asesinos. Quizá nadie ha tomado una pistola y ha asesinado a alguna persona, pero ¿cuántas personas han abortado? ¿No se llama acaso eso también asesinato? Y después dicen, se están muriendo los hijos, las hijas prematuramente. Claro, por supuesto, consecuencias de la desobediencia, porque quizá la bisabuela, la tatarabuela, alguien estuvo abortando a los nenes en secreto, donde nadie la viera. Pero ¿qué dice la Escritura? Que el Señor, los ojos del Señor están por sobre toda la tierra. Por supuesto que él vio que asesinó el producto que traía ahí en su vientre. Y después pasan varias generaciones, como sucedió en la historia de 2 de Samuel 21, con Saúl ya muerto y pagando las maldiciones, las consecuencias del pecado de Saúl, sus descendientes. Ahí en la comodidad de su hogar, los príncipes nada más un cierto día llegaron, venimos por ustedes porque van a ser ahorcados. ¿Pero qué delito cometí? Hoy mismo, ahorita mismo, en este instante, muchos se preguntan, pero yo, ¿qué he hecho? Algunos dicen, antes de venir al Eterno, que tenían muy mala suerte. Todo me sale mal. Claro, porque hay consecuencias a causa de la desobediencia, o dicho de otra manera, consecuencias por haber pecado. Tu padre, tu madre, tus antepasados, en la línea de la casa de tu madre y de tu padre, son consecuencias. ¿Qué consecuencias estás pagando hoy en día? ¿Casa de sangre? Quizá no. ¿Habrá habido en la línea de la casa de tu madre o de tu padre personas que abortaron a sus bebés? ¿Casa de sangre? Personas que estuvieron estafando a su hermano, defraudando, le robaron la heredad. ¿Cómo se llama tu casa? ¿Cómo le podrías poner un adjetivo, amado y amada, en esta noche? He recibido personas, administración, fíjate que mi pariente me robó, me estafó.
y ves a la persona y no es un estafador. ¿Pero por qué lo están estafando? Pues porque alguien en generaciones pasadas estafó y sigue ahí, la consecuencia del pecado sigue vigente. Ya la persona, el abuelito, el tatarabuelito que estafó a alguien, ya falleció, ya tiene 50 años que falleció. Y resulta que la nieta o el nieto está pagando las consecuencias de la desobediencia y del pecado del abuelito, como sucedió en la historia con Saúl. ¡Qué terrible! Saúl quizá dijo, ya muero y aquí quedó, como muchos piensan, pero no es así. El Señor claramente dice que perdono cuando uno va en arrepentimiento a confesarle, no nada más a decirle, Señor, he pecado. Le tenemos que decir con lujo de detalle todo lo que hicimos, con toda la pena del mundo. Señor, robé, maté, herí, defraudé, lo que haya sido. No nada más decirle, Señor, perdóname por favor porque pequé. No, hay que confesarle una confesión detallada de la falta que hicimos con un corazón contrito y humillado. Y entonces vamos a recibir el perdón, pero como hemos visto en clases anteriores, las consecuencias de nuestras acciones, de nuestras faltas, de la desobediencia a lo que Él preestableció, a sus estatutos, sus mandamientos, a su Torá, las hemos de pagar indubitablemente, sí o sí, indefectiblemente. Perdón no significa que borró todo lo que hicimos, tenemos que pagar las consecuencias. Perdón es nada más, no te voy a quitar la vida, sigue caminando. Pero no significa que borra todo y ahí quedó. ¿Qué sucedió con David? Cuando lo confronta Natán, David, a diferencia de Saúl, asumió y dijo, y fue valiente y dijo, yo he pecado. Saúl negó que hubiese pecado, pero David dijo, yo he pecado. ¿Y qué le dice el profeta? No morirás. Yahweh ha remitido tu pecado, pero no vas a morir. O sea, no te voy a matar porque asesinaste, porque mandaste matar a Urías. Asesinato también es el aborto, amados. Asesinato también es, aunque no apretó el gatillo, David mandó matar al sujeto. Él lo asesinó. Ante los ojos de Yahweh, él cometió el asesinato. Aunque en sí, quien puso a Urías en lo fuerte de la batalla fue su primo Joab, el general del ejército. Las consecuencias de nuestros pecados, así como le dijo Natán a David, hemos de pagarlas indefectiblemente. No morirás, Yahweh ha remitido tu pecado. Y así nos dicen esta noche, no morirás, no hemos muerto por su misericordia. Aquí seguimos, pero las consecuencias de nuestro pecado aquí están claramente descritas en Deuteronomio 28. No morirás, pero, le dice Natán, por cuanto menospreciaste a Yahweh, no se apartará de tu casa la espada. Y yo quiero que entiendas algo muy delicado. ¿Qué hicieron los hijos de Saúl y sus descendientes para morir en la horca, amados? Mataron a alguien. La historia no narra que fueron asesinos ni que estaban matando a diestra y siniestra. No narra nada de eso, absolutamente. Pero ¿qué sucedió? Fueron víctimas de la desobediencia y de los pecados de Saúl. Es tiempo, amado y amada, en esta noche de que le preguntemos al Eterno de quién estamos siendo víctimas. De los pecados de tu padre, de la línea de la casa de tu padre, de la casa paterna, de la casa materna. Señor, ¿por qué me está sucediendo tal cosa?
¿Por qué ese rechazo? ¿Por qué ese menosprecio? ¿Por qué ese abandono? ¿Por qué ese maltrato, Señor? ¿Por qué esa soledad? Esa maldición de no encontrar al varón soltero, de estar en una relación con un varón casado, en adulterio, en fornicación. Espero que me esté explicando, amados y amadas. Este es el tiempo de que salgamos de esas falsas enseñanzas, de que ve el domingo, en este caso nosotros en Shabbat, y arrodíllate, humíllate, pídele perdón. El Señor es un Elohim perdonador, te perdona, borrón y cuenta nueva, y en la siguiente semana sigue infringiendo la Torah. No es así. Bajo ninguna circunstancia es así. El Señor está buscando que caminemos en santidad, en obediencia a sus mandamientos y a sus estatutos, como nos ha enseñado, con una obediencia absoluta, no una obediencia selectiva. Voy a seleccionar qué mandamientos me acomodan para obedecer nada más esos ciertos mandamientos, porque claramente dice la Escritura que si infringes la Torah en uno de sus puntos, te haces acreedor a haber infringido toda la Torah completa. ¿Qué hicieron, amados y amadas, los descendientes de Saúl para terminar en la horca? ¿Qué hiciste tú para terminar o estar en las circunstancias en las que te encuentras hoy en día? Quizá tú vas a decir, pues yo no hice nada más estoy pagando las consecuencias de mi casa paterna y materna. ¿Cuáles fueron esos pecados? Es aquí donde el Señor quiere que nos humillemos delante de su presencia y le consultemos. ¿Saben por qué los gabaonitas en esa historia seguían con vida? Por algo que hicieron los israelitas. Cuando iban camino de Egipto a la tierra prometida, los de Gabaón fueron bien astutos. Dice la Escritura en Josué capítulo 9, ahí puedes encontrar la historia. Se fingieron que eran unas personas errantes, se disfrazaron con ropas viejas, andrajosas, y engañaron al pueblo de Israel cuando iban camino hacia la tierra prometida. ¿Y cuál fue el delito que cometieron la casa de Israel? Dice la Escritura, no consultaron a Yahweh. Esta es una palabra clave, amados, una frase clave. ¿Cómo dice la Escritura en la historia de David cuando hubo hambre? Consultó al Señor 3 años después, ya cuando se les estaban acabando las provisiones en las bodegas, en los silos. Se le ocurrió consultar al Señor. Pero cuando iban camino de Egipto hacia la tierra prometida, no consultaron a Yahweh e hicieron trato con los gabaonitas. Hicieron un pacto que Saúl quebrantó. No le importó, a Saúl no le importaba nada. Saúl hacía lo que bien le parecía, lo que le daba la gana. Pero había un pacto, habían hecho un pacto delante del Eterno con Gabaón de no matarlos. ¿Por qué hicieron ese pacto y por qué los gabaonitas los engañaron al pueblo de Israel? Porque claramente dice la Escritura, no consultaron a Yahweh, igual que hizo Josué después de que había derrotado a Jericó. Nada más mandó así como que por arte de magia, en consecuencia vayan a pelear contra los de Ai, esta pequeña nacioncita insignificante, y llegaron derrotados. ¿Por qué? Porque no consultó a Yahweh. ¿Qué nos está diciendo en esta noche?
que tenemos que consultarlo para cada decisión que vamos a tomar, por más pequeña que sea. Consultar a Yahweh. Consultarlo cuando vas a tomar una decisión en tu trabajo, una decisión en casa, una decisión en la familia, una decisión con los hijos, con el cónyuge, una decisión cualesquiera que esta sea. Consultar a Yahweh. Fueron bien astutos los gabaonitas, pero ¿qué sucedió? Ahí mismo Josué los maldijo. Malditos sois, les dice Josué. Me engañaste, nos engañaron. Los maldijo a que fueran siervos, sirvientes, hasta hoy, por haberlos engañado. ¿Te han maldecido alguna vez, amados? Hay maldiciones sobre tu persona, que ya viste que se está repitiendo el mismo patrón en tus hijos, en tus parientes, en tu tío, en tu mami, en la línea sucesoria. ¿Sabes por qué? Porque cada vez, como dice aquí la Escritura en Deuteronomio 28, que te invito a que leas las consecuencias de la desobediencia, cada vez que desobedecemos al Eterno, ¿sabes qué acontece? Esas iniquidades, esos pecados deliberados que cometemos, porque nadie puede fingir que no tenía conocimiento de causa. Esas iniquidades se incrustan en los huesos, se incrustan en tus huesos, se incrustaron en los huesos de tu padre, de tu madre, de tu abuelo, de tu abuela, de tus bisabuelos y de todas tus generaciones atrás. Se incrustaron. Y en los huesos, amado y amada, se produce la sangre. ¿Cómo crees que va esa sangre? Esa sangre ahí lleva el pecado, ahí lleva las consecuencias de la desobediencia, las consecuencias de las infracciones a la Torah de Yahweh. Se incrustaron en los huesos, y luego ahí va en la sangre, y luego va ahí en el ADN, en el ácido desoxirribonucleico, y luego se lo hereda el papá al hijo, el hijo al nieto, el nieto al bisnieto, de modo que te has quizá médicamente escuchado que dicen, es factible que vaya a morir de cáncer o de diabetes o de alta presión, porque todos en su casa tienen diabetes o cáncer o alta presión. Pues claro, pero no es por un tema médico, es por un tema espiritual que traen ya en la sangre. Ahí ya va, escúchame bien, la información de la desobediencia. Y también, en viceversa, también va la información de la obediencia. En la sangre, ahí va ya la bendición o la maldición. Literalmente, entiéndalo, amado y amada, en esta noche de una vez por todas. Por eso dicen, pues en esa familia todos padecen de alta presión. Claro, porque están habituados, escúchame bien, porque todo esto me lo ha revelado el Señor. Están habituados las personas que padecen de alta presión a estar haciendo corajes por todo. La reacción a cualquier situación en esas personas es el enojo. Y es un enojo que no quieren soltar. Dice la Escritura, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero ¿qué hacen esas personas desobedientes? Quieren seguir con el enojo, y el enojo con la venganza, y la venganza, el odio, el rencor, el resentimiento. Eso es, amado y amada, la alta presión. ¿Qué es la depresión? Lo contrario. Ante cualquier situación, todo esto me lo ha revelado el Eterno, es una reacción contraria a la alta presión. No es enojo,
es tristeza, es melancolía, es unas ganas de no vivir por la decepción. Eso es la depresión. Una reacción a la situación, también negativa, también, porque ¿qué dice la Escritura? ¿Están siempre gozosos? No te estoy preguntando, te estoy ordenando, es una orden. Estás siempre gozoso, orar sin cesar. No es opcional, es un mandato. ¿Me estás entendiendo? ¿Por qué te dice estar siempre gozosos? Porque el cuerpo humano, aunque el médico no te lo diga, el cuerpo humano está diseñado para todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar, dice la Escritura. Y cuando piensas, ¿qué sucede? Está todo ligado, mente, voluntad, emociones, espíritu, alma y cuerpo. Está todo ligado, todo ligado. Así que ahí están las consecuencias de la desobediencia. La tristeza, la melancolía, depresión. Le llaman a un demonio de depresión y después de suicidio. Literalmente. La alta presión, el enojo. Algo más, la diabetes. Otra reacción que al Señor no le agrada. Una reacción de enojo mezclado con amargura. Esa es la reacción. ¿Qué dice la Escritura? Mirad, no vaya a ser que tengáis raíces de amargura. Que no tengas raíces de amargura. Cuidado con la amargura. Enojo mezclado con amargura. ¿Sabes qué sucede? Todo esto me lo ha revelado el Señor. No es que fui a la escuela de medicina. Jamás. La hermanita Connie puede testimonio de que de medicina no sé nada más que lo que le pregunto y que me explica. ¿Qué sucede cuando te enfadas con amargura? Le dices al páncreas sin hablarle: páncreas, como soltaste amargura, ácido, soltaste sobre tu sangre por la emoción, el páncreas rápido secreta insulina para nivelar el azúcar en tu sangre, porque le inyectaste amargura. Y como estás habituado a estar enfadado y soltando esos pensamientos amargos y soltándole esa amargura que va a caer a tu sangre, el páncreas ya no identifica si te enfadaste en esa ocasión o no te enfadaste. Sencillamente sigue secretando insulina. Lo descompones, lo descompensas al páncreas y empieza a secretar insulina porque ya te sabe una persona amargada y enojona. Por eso se sube el azúcar en la sangre, por tus reacciones inadecuadas. Mirad que no haya entre vosotros raíz de amargura. Enfermas el cuerpo, lastimas el páncreas. Cuando vas y le pides perdón al Eterno, no tienes que ir con el médico, no tienes que tomar medicamento, tienes nada más que obedecer las Sagradas Escrituras, obedecer lo que nos dice nuestro Señor. Me robó, amén, gloria a Dios. Me difamó, gloria al Señor, amén. Te enojas, pero en la tarde no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No te amargues, vas a lastimar el páncreas. Digiere las cosas que te están aconteciendo porque vas a lastimar los riñones. Deja que salgan las cosas que llegaron a tu vida. Por eso se lastiman los riñones. No dejas filtrar
no dejas que salga, que fluya lo que tenga que fluir. Déjaselo al Señor. Nosotros no somos coladores. Déjalo, suéltalo. No lo apeñasques, no lo abraces. Entrégale las cargas al Señor. Por eso se lastima los riñones. Todo esto me lo ha revelado el Eterno, amados. Está todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, están todos entrelazados. Y esas son las consecuencias de la desobediencia. Estos son los resultados de estar desobedeciendo algo tan simple. Es que usted no sabe cómo me perjudicó, cómo me trató. Usted no sabe todos los insultos que me dijo. Pues así hayan sido 1,000,000 de insultos o un grave perjuicio. ¿Qué dice la Escritura? ¿Te vas a concentrar en lo que te hizo, que te difamó, que te hizo enojar, que te robó, que te estafó? ¿O te vas a concentrar en obedecerle al Eterno? Porque si te concentras y decides en tu libre albedrío obedecer al Señor bajo cualquier circunstancia que te haya acontecido, ten por cierto que vas a recibir las bendiciones de tu obediencia. Pero si persistes en seguirle desobedeciendo, siguiendo enojándote, con enojo, con amargura, con resentimiento, con tristeza y melancolía, ten por cierto que vas a recibir las consecuencias de tu desobediencia. Porque es que tomamos la decisión con nuestro libre albedrío. Nadie nos pone pistola para tomar la decisión. ¿Por qué sigues reteniéndole el perdón a tu hermano, a tu hermana que te lastimó? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a decidir obedecerle al Eterno? No es que usted no sabe cómo me lastimó, hirió mis sentimientos. Lo que haya sido es una cuestión de obedecer o de desobedecer. Y cualquier cosa que decidas hacer, ten por cierto que va a traer consecuencias, negativas o positivas a tu vida. Es nada más, no es tema de que vayas al médico. Es un tema de obediencia al Eterno. Es un tema de decidir en esta noche, Señor, te voy a obedecer. Porque estoy pagando consecuencias a causa de la desobediencia propia y a causa de la desobediencia de la casa de mi padre y de mi madre, de mis generaciones anteriores. Ya no quiero, hoy quiero que en esta generación, aquí conmigo, se rompan todas esas maldiciones generacionales. Yo te quiero leer. Quiero proseguir leyéndote las consecuencias de la desobediencia, porque fue muy grave la desobediencia que cometió Saúl, al grado que ya había fallecido, como quizá ya fallecieron tus padres o los que hayan cometido la infracción a la Torá de Yahweh. Y luego algunos de nosotros hay que pagar con la vida. Hay hasta maldición de muerte prematura. Es que en esta familia se mueren todos muy jóvenes. Es una maldición. El Señor dice, y si obedeces, y si obedeces, yo alargaré tus días. Así que, por ende, lo contrario, y si desobedeces, yo acortaré tus días y vas a morir prematuramente. Es así de sencillo. Es tiempo, amados y amadas, que consultemos al Eterno, no después cuando tengamos la soga al cuello. Es tiempo de que empecemos a consultarle al Eterno, como hizo David en el secreto, y Él te va a revelar esos secretos escondidos
en la línea de la casa de tu padre y de tu madre, que han estado trayendo a tu vida consecuencias. ¿Sí? Consecuencias a causa de la desobediencia. ¿Para qué? Ahí mismo el Señor te va a revelar, porque se lo vamos a pedir. Señor, ¿cómo puedo enmendar el daño como hizo David? Corrió rápido. ¿Qué hago con ustedes, gabaonitas, para que bendigas a Israel? Porque estamos bajo maldición a causa de que Saúl los estuvo persiguiendo cuando ya teníamos un pacto preestablecido, un pacto que llevamos a cabo delante de la presencia del Eterno, y les juraron por Yahweh. ¿Y Saúl qué hizo? Quebrantó el pacto que habían jurado por Elohim, por Yahweh mismo. ¿Cómo no iba a haber una maldición, amados? Es tiempo, el Señor quiere que a partir de este momento vayamos delante de su presencia, y si ya tienes identificados esas maldiciones por las que estás atravesando a causa, como consecuencia de la desobediencia de la casa de tu padre o de tu madre, entonces empezar a pedirle al Eterno que nos revele en el secreto, porque así lo dice la Escritura, que Él nos va a revelar los secretos escondidos y sus tesoros más guardados, y Él nos va a compensar cuando nosotros vayamos a consultarlo. Así lo dice, es una promesa, no es a ver si, es una promesa del Eterno. Él quiere que vayamos a consultarle cómo enmendar los agravios, esos pecados que se cometieron, amados y amadas, por la casa de tu padre o de tu madre, que han estado trayendo hasta hoy en día consecuencias a tu vida. Por misericordia, el Señor no nos ha permitido terminar como terminaron los descendientes de Saúl, en la horca, muertos, gracias a su misericordia. Pero casi creo que muchos están muertos en vida, con maldiciones ahí generacionales que el Señor no quiere que tengamos, pero es tiempo de que vayamos a consultarle. Padre, ¿qué sucedió aquí? Revélame. Aquí dice la Escritura, clama a mí, dice, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, revélame esas cosas grandes y ocultas que no conozco, porque quiero enmendar el daño, así como lo hizo David. Necesito enmendarlo, porque si no, las consecuencias de la desobediencia o las consecuencias del pecado en la línea de la casa de tu padre y de tu madre, ahí van a seguir vigentes, van a proseguir afectando tu vida, van a proseguir afectando a los descendientes. Ya detecté que en mi casa cada vez son menos. En mis abuelos eran 12, en mis padres 4, y ahora mis hermanos 3, y así sucesivamente. Maldiciones a causa de la desobediencia. Quiero terminar leyéndote consecuencias de la desobediencia. Prosigo. En el libro de Deuteronomio 21, Yahweh traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mortandad hasta consumir lo que acabo de mencionar. Cada vez las familias más pequeñas, ya no hay descendientes hasta que se consuma. ¿No estás viendo que hay aquí una maldición? Porque ha habido desobediencia. Es tiempo de que vayamos delante de la presencia del Eterno a pedirle dirección. Yahweh te herirá con tisis. ¿Qué es tisis? Tuberculosis pulmonar.
te herirá con fiebre, inflamación, ardor, sequía, calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. ¡Qué fuerte! El añublo es un hongo o un parásito negruzco que ataca las plantas y los cereales. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Yahweh por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Yahweh te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Serás maltratado, eso quiere decir vejado, perjudicado, perseguido para hacerte padecer. Esa es la vejación. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Yahweh te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón que no pueda ser curado. Escucha bien, amado y amada. Yahweh te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. La primera vez, hace ya bastantes años, la primera vez que puse un pie en España, me dijo el Señor, apenas bajé del avión y empecé a tener una visión. Fue tan fuerte, empecé a ver a los españoles moviendo su cabeza, como si fueran unos muñequitos de esos que les mueves así la cabecita y se quedan dando vueltas para un lado y para el otro hasta que se les acaba algo así como que la cuerda, como si estuvieran en un resortito. Y así se les movían sus cabezas y fue fuertísimo. Tan fuerte fue la visión que yo dije, ay no, Señor, se me hace que debut y despedida. Me bajé en el aeropuerto Madrid-Barajas del avión y empecé a tener la visión. Le dije, Señor, ¿qué es esto? Yo mejor me voy a mi casa. Yo iba a una convención de arquitectos. Dije, no, yo paso, mejor me voy. ¿Qué es esto, Señor? Fíjense bien lo que me dijo el Eterno para España. Yo los herí con estupor y locura, y seguía yo viendo en visión a los españoles. Fuerte la visión, de las más fuertes que he tenido. Le dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué están así, Señor? Esto es fuertísimo, yo mejor me regreso a mi casa. Y cuando me dice, yo los herí con estupor y locura, dije, Padre Santo, mejor debut y despedida, por cuanto persiguieron a mi pueblo Israel. Y yo, Señor, eso fue en las cruzadas, esto tiene siglos, Señor, que los persiguieron. Pues sí, amado y amada, yo era nueva en el Evangelio, pero es que las maldiciones, ¿en dónde? Dime una cita bíblica, dime en dónde dice que caducan. ¿En ninguna parte? Hasta que vamos delante del Señor a confesarle nuestro pecado. Ahora, te pregunto, ¿sabe la nación española que el Señor los hirió con estupor y locura? Por supuesto que no. Porque igual que hizo David, no le preguntó al Señor hasta que ya se le estaban terminando los recursos de sus almacenes, de sus hilos. España, estoy segura que no sabe que el Señor los hirió con estupor y locura. Porque ¿cómo vamos a saber, amados? Más que cuando vayamos, como quiere el Señor que vayamos a partir de esta noche, delante de su presencia. Abba, hay consecuencias en mi vida a causa de la desobediencia en la línea de la casa de mi padre y de mi madre, porque yo me quiero poner a cuentas. Revélame esos tesoros escondidos, esos secretos ocultos. Como dice Jeremías 33:3, yo clamo a ti en esta noche, Señor, porque ocupo que me reveles, Señor.
Señor. Yo quiero pedirte perdón por haber perseguido a tu nación escogida, Señor, yo como española. Sí, yo como mexicana, Señor, si causé algún daño al extranjero, yo me arrepiento en esta noche y te pido perdón, Señor, porque yo no quiero estar pagando esas consecuencias de la desobediencia. Hoy quiero cerrar y saldar esa cuenta, Señor. Así, amados, así como hizo David. Fue con los gabaonitas, ¿qué haré yo? Y los gabaonitas le dijeron, dame 7 príncipes de la casa de Saúl, porque quebrantó el pacto. Está hablando en sentido figurado. ¿Qué pacto, qué parte del pacto quebrantó tu padre o tu madre como para que estemos actualmente pagando las consecuencias de ese quebrantamiento y de esa prevaricación? Que con conocimiento de causa, porque el Señor escribió la tabla de sus corazones la tabla de sus mandamientos en nuestro corazón, y con conocimiento de causa y de manera deliberada, infringimos el pacto, como hizo Saúl. Es tiempo, amados y amadas, que vayamos delante del Señor a solicitarle que nos revele la razón del por qué nos encontramos en tal circunstancia, en soledad, en abandono, con temas de rechazo, con temas de vejación, de maltrato, con temas quizá de algún tipo de enfermedad, que eso es lo más simple, las enfermedades del cuerpo. Estamos desobedeciendo las sagradas escrituras, estamos teniendo una actitud equívoca. Estamos diciendo al Señor que nos está diciendo, está siempre gozoso. No es que yo quiero estar triste, pero ¿por qué quieres desobedecerme? Bueno, entonces te va a dar depresión, te va a dar diabetes, te va a dar alta presión, te vas a enfermar del corazón, dice la Escritura en el Salmo 40. Me han alcanzado mis maldades y mi corazón me falla. No falla porque sí, el Señor lo hizo todo perfecto. Es que estás de una maldad en otra y de otra en otra y de otra en otra, infarto al miocardio. Así es simple, ahí está la Escritura. Gracias, Abba. Gracias, Señor. Agradecemos y bendecimos tu santísimo nombre en esta noche, Señor. Gracias, Abba, por traer esta palabra fresca, Señor, a nuestras vidas, Abba. En esta noche queremos consultarte, Señor, la razón de la situación en la que nos encontramos, Señor, como consecuencia de la desobediencia, Señor, de nuestros antepasados y de nuestra desobediencia propia. Te rogamos que nos reveles en el secreto a cada uno de manera individual todo aquello que hemos estado haciendo mal y todo aquello en que pecaron nuestros padres, Señor, porque queremos ponernos a cuentas contigo, Señor. Muchas gracias por esta palabra. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach hemos orado, Abba. Amén y amén.